Entonces empezamos, si os parece bien. Mirad, hoy quiero ser muy ordenado y concreto. Voy a rogar que las intervenciones o preguntas las hagáis al final, porque si no, como yo no funciono con ningún tipo de armadura externa ni interna, entonces voy hilando el pensamiento y claro, si me hacen preguntas muchas veces me dejan en el aire. Muy bien. Lo primero es, yo me había mandado un texto que lo tenéis todos o casi todos, o sea que para que también nos quede un poco de recordatorio y también para poder leer. Lo primero era algunas cuestiones a tener en cuenta, bueno, eso era el tema de la colonización, porque habíamos dicho que si vamos a hablar de lo de colonial, como le llaman allí, es importante hacer una referencia a lo colonial. Esto es enorme, Ya sabéis que ahí por ahí hay un pequeño librito, y ya pues, casi no me queda ninguno, casi creo que no. Y entonces, en este esquema, que yo no lo voy a leer, porque lo tenéis, yo señalaba cuestiones. Estamos hablando de la primera gran campaña, de una campaña monumental, descomunal que hubo en el finales del siglo XV, de la expansión de Europa o la exploración de lo que ellos creían que eran las Indias, y ahí viene el famoso, que se le llama descubrimiento, que ahora, pues como no es correcto, lógicamente hay que hablar de encuentros, de lo que se quiera, pero que de hecho que van los españoles a América. Ahí se inicia un nuevo tipo de imperialismo y de colonización. Había habido bastantes en Europa, no olvidemos a los romanos, pero también no olvidemos en Asia, no olvidemos el Imperio Bizantino, no olvidemos las invasiones de los pueblos del norte, al sur de Europa, etc. Como diría Gustavo Bueno, filósofo notable asturiano ya fallecido, uno de los grandes filósofos españoles, todos los estados y países se han formado a partir de guerras, de dominaciones y de dominios, todos, absolutamente todos. Todas las fronteras que tenemos, por eso subsisten conflictos y van a seguir subsistiendo, están basados, han surgido del poder militar, de la dominación por parte de un pueblo más poderoso respecto de otro. Pues España hizo lo mismo. Ya habían hecho ya los romanos y otros. El tema de la decolonización es un tema importante que que vamos a ver luego, pero antes tenemos que hacer esta parada. Yo lo único que digo es que en ese librito es que la conquista española o la dominación española de territorios extraeuropeos, en este caso América, no he investigado la cuestión de Filipinas o de África, no lo he investigado, creo que es posterior. Tiene puntos en común con el que realizaron otras potencias como Gran Bretaña o el Reino Unido o Inglaterra, Holanda, Alemania, Portugal, Italia, Francia. Tiene puntos en común, pero también tiene algunos puntos que son casi únicos. Por ejemplo, el nativo, el indígena de América, por oficio por ejemplo, de un Bartolomé de las Casas o de un Toribio de Mogrovejo, fueron reconocidos como súbditos de la corona en igualdad de derechos de cualquier habitante de la península, de Toledo, de Salamanca digo súbdito porque, digamos, esa era la ciudadanía, pero en esta época se hablamos de súbditos. Hoy hablamos de ciudadanos, aunque virtualmente, de alguna manera, seguimos siendo súbditos, aunque no lo seamos. Que se cumplieran o no esta normativa, esta legislación ya de los reyes católicos, esta es una cuestión que sabemos que hoy en día se conculcan los derechos humanos, hoy en día muchísimo y en muchísimas partes, pues imaginaos en aquella época. Pero también es verdad que esos indígenas, esos nacidos en América, algunos de ellos
fueron hasta gobernadores, en muy pocos lugares, por ejemplo de las Malvinas, que ahora ya no son argentinas, ni dejaron de ser también españolas, sino que son inglesas. O hubo algún caso especial que fue de algún docente en Salamanca y en otras universidades. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, ya que he hablado de universidades, porque no voy a salir del tema, que España, al hilo de la colonización, funda 22 universidades. Esto ya lo hemos visto, quiero recordar, la primera en el colegios máximos o universidades, la primera en el 1500 y poco, y la última de la época de la colonia fue precisamente la de Nicaragua, en Nicaragua, ¿no? En el 1812, porque a partir de ahí empezaron, a partir de 1810, con la huida de Fernando VII y el abandono y el poder en manos de los franceses, comenzaron las independencias, que no las voy a tratar, pero sería muy interesante verlo en otro momento. ¿Qué significó? ¿Cómo se produjeron estas independencias? Aunque basta que miremos, por ejemplo, el Sáhara o Filipinas, cosas de estas, o Cuba, podríamos ver realmente de qué manera se produjeron y en manos de quienes quedaron aquellos países, algunos de ellos muy troceados, el continente americano, por ejemplo. Argentina es un país, Uruguay es un país, Paraguay es un país, por no hablar de Chile, que también es un país. Y realmente cuando uno encuentra a un uruguayo, dice, ¿de dónde sos? Dice, ¿de dónde sos? ¿Sos argentino? No, no, soy uruguayo. Creo que hasta el acento es idéntico, ¿no? Uruguay es un territorio que el otro día lo miré a raíz del Mundial de Fútbol. Es un territorio que tiene el doble que Portugal de extensión, muy pequeño. Pero Portugal tiene 3 veces más de habitantes que Uruguay. Lo vi por el partido Uruguay-Portugal. Yo obviamente iba por Uruguay, claro. Voy siempre por los que aparentemente son más débiles en el fútbol. Bueno, entonces esto fue bastante absurdo. Los misioneros que iban a América eran en su mayor parte gente que les obligaban a estudiar las lenguas vernáculas, la aymara, el quechua, el nahual, el guaraní. O sea que esto de que iban a evangelizar, es verdad. Otra cosa es si tenían derechos o no a evangelizar. Algún día podría contar también anécdotas en otros contextos de qué significó la evangelización de estos pueblos, que en muchos casos fue caótica o tuvo resultados bastante negativos. Una vez me contó un cura ecuatoriano, que todavía vive, por cierto, que es el ilustrador de la Biblia para América Latina, que estuvimos aquí en Madrid hace muchos años, que llegaron a un poblado en donde no había ningún cura. Entonces este cura descubrió que nadie estaba casado por la iglesia. Entonces les dijo que no se podía, que no estaban casados, ¿no? Que había que casarse porque estaban en pecado. Así que hizo una boda, esta colectiva. ¿Y qué pasó? Como no estaban casados, aprovecharon y se casaron con otra, más joven, cambiaron. Esto es verídico, ¿eh? O sea, hubo importante ejemplo de gente, bueno, pues no estoy casado con esta, pues me voy a casar con otra. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil. O, por ejemplo, mandar leche a ciertas comunidades indígenas cuando nunca han tomado leche de las leches nuestras, ¿no? Y han tenido muchísimos problemas intestinales y demás. O sea, no es tan fácil, ¿eh? La cuestión de la evangelización, de la culturización y todo ese tipo de cosas, si no tenemos en cuenta que es algo global, que hay aspectos hasta ambientales, geográficos, biológicos y demás, no es tan fácil. En cualquier caso, esta formación de los misioneros, yo conozco, por ejemplo, el caso de las reducciones jesuíticas en el litoral argentino y Paraguay, funcionaron muy bien. Y funcionaron tan bien que los jesuitas fueron expulsados en su momento. También que fueron expulsados.
Ese sería otro tema. A lo mejor en algún momento hacemos algún tipo de seminario o de trabajo sobre historia o la historia compartida de España y sus excolonias. Ya dije que en Paraguay el guaraní es una lengua cooficial con el español, pero es que la mayoría de la gente habla guaraní. Pero no la hablan los descendientes de los guaraníes, lo hablan los descendientes de los guaraníes, los descendientes de europeos, muchos alemanes que incluso fueron acogidos allí, algunos escapados de las represalias por su participación en el nazismo. Pues esa gente blanca habla guaraní. Entonces, esto prácticamente hay muy pocos ejemplos, no sé, que yo conozco, si alguien conoce otro que me lo diga, pero hay pocos ejemplos en el mundo de que la lengua predominante sea la del, no de los colonizadores, los que han impuesto, los que sojuzgan muchísimas cosas, sino de los propios de ahí. Bueno, ya os conté que hubo casos de mestizaje al revés, de mujeres que voluntariamente se casaron con indios, no cautivas, sino que voluntariamente, que también es otro tema. Bueno, pues no estoy haciendo una defensa de ningún proceso de conquista, ni de colonización, ni de explotación, ni de nada. Estoy simplemente señalando algunas cuestiones que son indiscutibles de la labor de España en América. Ya sabéis que es conocido esto, otro tema de la famosa leyenda negra diseñada especialmente para, entre otras cosas, también es una manera de hacerle la guerra a España en aquella época que era una potencia, no solo destruyendo la Armada Invencible, sino otras cosas. Entonces, como la leyenda negra, pues realmente hay muchas falsedades, ¿no? Entonces, si nosotros nos basamos en las falsedades, nunca podremos hacer una crítica auténtica de la conquista y de la colonización. Por eso, en la reunión pasada hablé de la ideología, que por cierto he colgado, me parece que lo tenéis todos, el esquema que utilicé, porque me gustaría que lo volvierais a leer a raíz de intervenciones que no las voy a poder responder hoy, pero que fueron muy interesantes, ¿no? Las intervenciones y que me gustaría muchísimo poder responderlas. Pero, entonces, ¿qué es un discurso ideologizado? Pues un discurso que te haces cargo de rumores, de bulos, de propaganda, de creencias, de todo este tipo de cosas, de ocurrencias de todo tipo, y que lo pones todo en el mismo saco a la hora de hacer una crítica a la colonización y con voluntad de descolonizar. Pero bueno, hay que ver lo que pasó. Tuve una reunión la semana pasada con el grupo que yo le llamo de América Latina, porque hay algunos españoles también, es un grupo que tengo por la tarde. Si a alguno este horario no le viene bien, no tiene ganas basta con que me lo diga y hablemos, porque sí que pongo unas condiciones para participar en estos seminarios. Aquí teníamos una compañera que asistió a los dos, que no está viniendo y que tengo que llamarla, porque tenía algunos problemas familiares. Bueno, y entonces surgieron dos críticas. Una está presente, que es María Inés, ya te contestaré, cuando hablaste de Argentina. Yo tuve la culpa porque yo saqué el tema de Argentina y tú te enganchaste, como se llama allí, y esas cuestiones, a ver, no sirven mucho. ¿Sabes? Es como, y luego, para colmo, una de México, respecto de López Obrador, que si un hijo tenía una casa, una mansión en Estados Unidos, si empezamos a atacar a los que queremos atacar, yo no los quiero atacar, yo no ataco con este tipo de argumentaciones, pues hay que tener mucho cuidado por donde uno en qué se fundamenta, ¿no? ¿Qué se fundamenta? Porque primero, la crítica no será seria. Segundo, nos haremos eco de bulos malintencionados, aunque con nosotros con buena intención, y será un problema. Ayer también me preguntaron unas cosas. Bueno, estoy muy sensible con estos temas, porque los bulos llegan. Hay un manual de bulos
y de acoso y derribo. Manual que está en varios idiomas, casi en todos, y se utiliza contra todo, y se utiliza en los mandatarios de América Latina, se está utilizando en España contra nuestros dirigentes, etcétera, etcétera. Ya lo he dicho, tomad nota, voy a pasar a otro tema ahora mismo. Hay que desprestigiar la política, los políticos todos roban, no señor, no todos roban. Hay muchos que roban, pero no todos roban. Y los que roban son quizás de los que roban son los que más bulos inventan, más roban. La ciencia no es un disparate, nuevamente ha hecho mucho daño estas posturas antivacunas y esta postura de desprecio de la medicina y de la ciencia, se está viendo no solo a raíz de los muertos de la pandemia, sino también a raíz del desmantelamiento. Luego viene una parte política de debilitar las instituciones públicas para abrir el camino a las privadas. Y un atentado contra nuestro sistema político. Que yo he dicho, parece que yo aquí soy un defensor del statu quo, soy defensor de... No, no soy un defensor de la colonización, soy un defensor de lo que yo creo que debe ser esclarecer las verdades, que no son las mías, estas son, digamos, no opiniones, estas mías no son meras opiniones, yo tengo fundamento. Si alguien quisiera en algún momento discutir conmigo, debatir, tengo fundamento, tengo fundamento, podrán ser debatidos, o se me podrán contraponer otros. O defensor de nuestras democracias. Claro que soy defensor, porque ya lo voy a volver a decir, una democracia como la... Por ejemplo, no voy a hablar del resto del mundo, voy a hablar de España. No es perfecta, para nada. Pero ya quisieran otros países del mundo tener este sistema con tantos fallos y tantas cuestiones. Me decía una vez, hace poco una amiga que había venido, no me lo puedo creer que yo sean las 12 de la noche y pueda andar sola por Madrid por la calle. No me lo puedo creer. O que puedo realmente, luego peligro y en todas partes, porque hay algo que no tiene que ver casi ni con las ideologías ni con la política. Hay gente, digamos, entraríamos en otros temas, la violencia machista, la mentalidad del violador, todo este tipo de cosas existen en todas las culturas y parece... Yo me niego a decir que es algo totalmente atávico, pero hay que trabajar mucho en esa línea para poder avanzar. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar que vuelvo a leer uno de Leopoldo Sea, no voy a leer lo de García Márquez, que me parece bonito ese final, ya lo he quitado, pero para que sea... Y dice Leopoldo Sea, el filósofo mexicano ya fallecido, dice: el americano se siente europeo por su origen, pero inferior a este por sus circunstancias. Es verdad, hay un sentimiento de inferioridad por parte de los latinoamericanos respecto, ¿no? El americano, en vez de realizar lo propio de América, se ha empeñado en realizar la utopía europea, chocando con el imponderable de que América se resiste a ser tratada como algo diferente a lo que ella es. Yo era muy joven ya cuando se hablaba del ser americano, precisamente Leopoldo Sea, que ya sería un señor mayor en esa época, pues hablaba de la búsqueda del ser americano, y había otros como Salazar Bondí, un peruano, había varios. Bueno, pues ahí lo dejo abierto. Pero ahora quiero entrar en la perspectiva decolonial para poder, ¿cómo es? Que es el tema que nos ocupa. Hoy es la última sesión de este año. En cualquier caso, si quedara algo, o yo estoy investigando, acabo de conseguir una joya de librito, no estoy vendiendo libros míos, una joya de librito, una joya de Silvia Rivera Cusicanqui. Y como me voy a referir a ella, descubrí que pude comprar ayer por Amazon un libro publicado en Buenos Aires, me llegó a mi casa, en papel. Ya no lo estoy leyendo, ya os lo diré si realmente os puede interesar o por lo menos recomendar, pero caro porque me compraron portes y tal, pero él me lo trajeron en un tiempo récord. Ahora lo voy a... Un mundo chijí es posible. Lo que pasa... un término aymara, entonces ahora lo voy a... Está en el... luego lo voy a colgar en la
en el grupo. El libro es este. Dice, Chiji, yo no sé pronunciar, es la traducción de lo abigarrado, pero es muy interesante el concepto de lo abigarrado, pero que yo voy a hablar de eso hoy. Bueno, entonces en el esquema que hoy volví a esquematizarlo, valga la redundancia, para que lo tuvieras en la mano, y yo también, para no tener que andar yendo y viniendo. Es el que has mandado hoy, ¿no? Sí, lo he mandado hoy, disculpadme, pero porque considero, como no lo iba, de todas maneras, mirad, aquí vosotros lo podéis leer después, y yo le voy a sugerir a Manuel, yo lo que he hecho últimamente es esto, hago un pequeño vídeo, yo te lo puedo mandar si quieres, un pequeño vídeo con el texto, y lo pongo adelante para que la gente lo tenga y pueda recurrir a él. Los que vean solo la locución esta, vosotros lo vais a tener, incluso podría yo hasta a leerlo. Últimamente entonces lo pego para que en vez de andar mirando lo de compartir pantalla. Bueno, voy a referirme a dos pensadoras, Enrique Dussel y Silvia Rivera Cusicanqui. Cusicanqui es su segundo apellido, ella debe ser mestiza de Aymara, pero con gran preponderancia por lo de Cusicanqui, y Rivera debe ser de origen más o menos español. Empezamos con Enrique Dussel. Es una referencia, Mira, Enrique Dussel es un gran filósofo latinoamericano, nacionalizado mexicano, de origen argentino, de Mendoza. Yo no fui alumno de él, es mayor que yo, vive, tiene 80 y tantos años. No fui alumno de él, aun porque él era profesor en la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, pero yo, como me había ido a otra ciudad a estudiar ingeniería, pues, no fui alumno suyo. Pero sí, cuando yo ya empecé a estudiar filosofía también, y cuando tuve noticias de él, porque inmediatamente lo fui a buscar, vivía en la calle San Juan, San Juan y Alem, por ahí vivía su padre, había sido médico rural, lo cuento a Cristina, que es de Mendoza. Y bueno, muy amable, estuve comiendo en su casa muchas veces y demás. Y entonces, estamos hablando de los años 70, ¿no? El año 70, 69, 70. Entonces, en una oportunidad hicimos una reunión en una localidad llamada Santa Rosa de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, y yo invité a Enrique Dussel y a otra gente de Mendoza, de Santa Fe, donde yo me había trasladado, ya era profesor en la universidad, muy joven, pero era. Entonces, y otra gente de Rosario, que está en Santa Fe. Hicimos una reunión para discutir este tema del ser americano. Ahí fue un filósofo que ya falleció, un jesuita llamado Scanone, y nos presentó el pensamiento de Levinas, sobre todo que estaba en boga el libro Totalidad e Infinito. Digo esto porque la reivindicación del otro que hace este filósofo Manuel Levinas, que es judío, es muy interesante, ¿no? La relación con el otro, ese otro que no es un extraño y que a veces se lo trata como extraño o se lo cosifica o se lo trata como cosa, ¿no? Entonces, eso fue un poco la base. Por otra parte, Dussel había estudiado en Europa y había estudiado había estudiado a Heidegger, se doctoró, por cierto, había doctorado, por cierto, en la Universidad Complutense, y también había estudiado hebreo, había estado en Jerusalén, bueno. Entonces, una persona que me resultó fascinante. Bueno, pues ese grupo, discutimos esos temas, quedamos en seguir reuniéndonos. Yo no pude, porque me fui del país. Después se fue Dussel. Y ahí le han llamado los historiadores contemporáneos a le llamaron Polo Argentino de la Filosofía de la Liberación. Nace ahí, Santa Rosa de Calamuchita, ese año. Esos datos no los digo yo, están publicados por otras personas. Quiero decir que he estado en el nacimiento de este asunto. Pero yo no he continuado con el
tema de la filosofía de la liberación en la línea de los pensadores latinoamericanos, porque me viene a Europa. Y como me viene a Europa, esos mismos principios que estaban en la base, yo los desarrollé aquí porque mis condiciones de vida fueron diferentes. Cuando en algún momento en una discusión a alguien se le ocurrió decirme, en el 19, en México, que yo era eurocéntrico, le digo, no, perdona, yo no soy eurocéntrico. Yo soy una persona que vive en Europa, porque, digamos, no ser europeo no es sinónimo de ser eurocéntrico. Estoy seguro que aquí no hay eurocéntricos y sois europeos. Yo asumo esta condición de europeo y de español de una manera bastante más amplia, porque los otros días decía en esa reunión de México que empezaron a ser muy patriotas. La gente en América Latina es muy patriota, muy patriota. Porque claro, tienen que crear patrias que no existen. Un uruguayo tiene que ser uruguayo, tiene que tener su himno, y un paraguayo, y un chileno, y tal, muy patriota. Entonces yo dije que era patria. Y la verdad es que me considero patria. O todo lo contrario, mi patria es el mundo. Porque, a ver, si juega España y Argentina en el Mundial, se enfrentan, ¿con qué creéis que voy a ir? Ahí lo dejo en el aire. Y un día me di cuenta que era español, cuando en un enfrentamiento España, hace muchos años España-Argentina, me di cuenta que quería ganar España. Fíjate, con esto quiero decir que... pero es que tú que eres filósofo, ¿te gusta el fútbol? Pero claro, ¿por qué no me gusta el fútbol? La gente le llama la atención, porque como es, por lo visto, pan y circo, y es alienación y demás, a mí me gusta como lo que es, ¿no? Bueno. Entonces, esto me ha permitido comparar, y como yo he ido mucho a México, como muchos que están aquí que me conocen, comparar ambas perspectivas, la española concretamente, europea, y también la perspectiva latinoamericana. Por eso le titulé a este tema perspectiva decolonial. Y entonces, por ejemplo, empecé a dar cuenta, bueno, primero, que no hay nada mejor que para poder reflexionar sobre un país que es suyo y que a uno lo lleva muy adentro, que extrañarse. Porque si uno se extraña, objetiva. Y entonces se ve como con más claridad. Es como si tú te subes, estabas los otros días en la sierra, te subes a un sitio que hay una antena, una ruta muy bonita, por la ruta del Genaro, y se ve todo de una manera increíble. Bueno, lo puedes contemplar desde otra perspectiva, no inmerso en una situación. Perdona, ¿qué quieres decir con extrañarse? Extrañarse, hacerse extraño. O sea, como salir fuera Sí, de... extrañarse, hacerse extraño, salir, ¿no? Y ves mejor. No es que seas menos argentino. Sí. No. O eres aquella parte de argentino que hay que ser siempre, o de argentino, o de español, o de chino, o de habitante de este planeta, ¿no? Entonces, esto me ha permitido, digamos, ver cosas que son tan obvias si tú las ves desde afuera, pero tan difíciles de ver si las ves inmersos en estas situaciones, tan confusas, además, desde el punto de vista político, social y económico, por muchos motivos que habría que analizar. Pero al mismo tiempo, dado mi origen latinoamericano y argentino, también me pasa eso con España y nunca he dejado de verlo objetivamente. De alguna manera, yo también soy extraño de España y sin embargo soy español y adoro España y soy hasta más español que los españoles realmente cuando me ha tocado en foros hablar de este país. Yo soy porque yo he elegido vivir en esta... No es lo mismo nacer en un sitio y ahí quedarse, yo elegí. Yo pude elegir en su momento entre España e Italia, que a mí me interesa muchísimo, me gusta muchísimo, o incluso he podido elegir entre España y México, porque me han hecho ofertas en los últimos años muy buenas en México.
Bueno. Y Argentina, ¿vas a volver a Argentina? Pues no voy a volver, voy como voy, a ver a los amigos, a mi familia, me encanta Mendoza, es una ciudad que recomiendo, preciosa, tal. Pero no voy a volver, no voy a volver. Entonces, la primera cuestión que yo dije fue que la cuestión de descolonizar, ellos hablan de colonizar, pero bueno, eso podéis hacer como queráis. Esta autora pone D, entre paréntesis, una S, porque ella habla de descolonización, pero hay otros que hablan de colonizar, o pensamiento decolonial. Es descubrir que todos estamos colonizados. De hecho, no es América que está colonizada por Europa. Aquí estamos hablando hoy en día de colonización cultural, ¿eh? Y más que cultural. No, nosotros estamos también colonizados del mismo modo que están ellos. ¿Por quiénes? Habría que ver. De hecho, hay un grupo en Andalucía que no ha tomado contacto, es muy activo, y sobre pensamiento decolonial, y son andaluces. Que podrían ser vascos o podrían ser, qué sé yo, aragoneses, son españoles. Entonces, el estar colonizados culturalmente, estamos colonizados en muchos aspectos, habría que ser capaces de descubrir cuáles son los elementos de esa colonización para poder avanzar en un camino descolonizado o descolonizado, lo que hace falta. Hay algunos autores que yo puedo recomendar. Voy a recomendar a esta Silvia, pero yo la estoy descubriendo, porque yo había leído cosas en artículos suyos. Entonces, si algunos quieren esperar, pues que yo le diga, bueno, sí, se puede leer. Esta en realidad es una recopilación de artículos también, ¿eh? No es un libro al uso. Esa es la primera cuestión. Bueno, vamos a lo que decía Dussel. Dussel dice lo siguiente, he puesto muy poquito de Dussel, y bueno, un poquito de todo, porque no tenemos tiempo, pero ahí tengo muchísimo. Dice así, el problema de América Latina en el plano de la cultura es que los grandes procesos de cambio que se han dado, por ejemplo, en Bolivia, en Brasil o en Venezuela, paradójicamente no realizaron una revolución cultural en la organización de la enseñanza y el sistema educativo. Aún siguen vigentes los parámetros eurocéntricos. Entonces considera que hay que hacer un cambio, al habla de revolución cultural, un cambio muy profundo en la educación para poder realmente ir en la línea de una actividad decolonial o descolonial que sea efectiva. Cuando asume el poder López Obrador, a Dussel, bueno, lo consultan bastante. No sé si tuvo un cargo específico, pero yo creo que fue un asesor muy directo desde el punto de vista filosófico y cultural de López Obrador. Y luego también lo escuché yo a él cuando estuve hablando la última vez, que estaba un poco desilusionado. Y me decía, bueno, a ver, Eduardo, ¿cómo van a llevar a cabo una revolución cultural? ¿Cómo van a reformar la educación si los propios profesores son eurocéntricos? Y los propios profesores están, digamos, colonizando culturalmente a los estudiantes, a los discípulos, a los educandos. Demás. Entonces él consideraba que el cambio tenía que venir por el cambio también ya en los docentes. Aquí tenemos una pedagoga argentina. El cambio de los docentes, pues si los docentes no cambian, ¿cómo vamos a conseguir transmitir a los demás ese cambio? Bueno, pues él bregó mucho por esto. Él consideró que, bueno, que había que hacer unas reformas incluso legales. Yo hablé con algunos, no con él exactamente esto, con los discípulos. Esto dice, entre 2 o 3 años se arregla, basta cambiar la ley. Le digo, no, perdón, cosas no se cambian. La ley es un principio, es un marco jurídico que te va a permitir ciertas cosas, pero no, por ejemplo, porque los chicos estudian educación para la ciudadanía,
van a cambiar las cosas. Eso es un elemento más. Bueno. Él dice que se sigue enseñando una historia de la cultura basada en la cultura europea, como si fuera la historia universal, dice Dussel. Y esto ocurre porque la mayoría de los docentes e intelectuales en Latinoamérica son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y de la modernidad europea. Nuestros intelectuales desconocen o desprecian lo propio. Esto en parte, esto es así. Yo también, yo que tengo que transmitir esto porque fui actor, sigo actor hace muchos años. Y digo, bueno, a ver, muy bien. Si estudiamos filosofía, ¿esto qué significa? Le digo, yo considero que la historia de la filosofía es una disciplina científica. La historia es una ciencia. No como la química o la física, pero es una ciencia. Trabaja con documentos, trabaja con... Entonces, ¿de dónde yo voy a... ¿Cómo voy a saber lo que pensaban y cuál era el pensamiento de aquellos de los cuales no se conserva casi nada si no tengo documentos escritos? Vosotros sabéis que aquí hemos analizado alguna vez el poema de Parménides, que es un trozo, el más antiguo casi que tenemos, donde surgen las cuestiones fundamentales de la filosofía. Y de otros autores griegos tenemos noticias por Diógenes Laercio, que ya era un historiador, vamos a decir, de varios siglos después, ya lindando con la época cristiana, en donde, bueno, va recolectando cosas de oídas, nos viene muy bien, pero desde luego lo que dice Diógenes Laercio no es científico. Realmente el trabajo científico lo podemos hacer nosotros con los textos de Parménides, de Platón, de Aristóteles, y luego podremos interpretar como se nos dé la gana. Y podremos discutir, pero siempre sobre la base de los textos. Yo allí me pasé un poco, ya sabes que a veces soy un poco impertinente, o qué sé yo, no soy demasiado... Y le dije, ¿y dónde están los textos de los aztecas? Le digo, ¿hay algunas cuerdas con nudos? ¿Dónde están? Pues no les gustó nada. Por ejemplo, de los egipcios, hasta que no se descubrió todo el alfabeto y todo esto, pues no sé, había elucubraciones y creencias y ocurrencias, pero luego hoy en día se puede investigar mucho al respecto, porque hay textos bíblicos, textos babilonios, textos... La Biblia es muy interesante, por ejemplo, a los que les interese la Biblia, saber en qué lengua se escribió. Hoy en día la Biblia es distinta de la que leímos a lo mejor cuando éramos pequeños, o sobre todo nuestros padres, que era una traducción muy mala de la Vulgata latina. Hoy en día hay la ciencia, la traducción es una ciencia, una disciplina científica súper rigurosa, súper rigurosa. Y entonces, Eduardo, ¿puedo decir algo? muy cortito, ¿Puedo decir algo? Sí. Sí. Yo recuerdo que en esa clase, las chicas de México te preguntaron, ¿y por qué no podemos empezar filosofía con la historia de acá de México? Y vos justamente le dijiste, ¿por qué siempre tenemos que empezar, dijeron las chicas, con Grecia? Y vos le dijiste, porque no hay documentación. Yo recuerdo eso. Así es, así es. Entonces, bueno, es muy interesante cuando se hace una crítica a este libro, que es la Biblia, muy interesante, pero basado en cuestiones que no se han dicho, porque son malas traducciones. Lo mismo pasa en filosofía, en filosofía clásica y no clásica. Cuando nosotros estudiamos a Kant, solo en la versión castellana, porque no todo el mundo tiene obligación de saber alemán, bien, pero podemos meter la pata, podemos saber que al menos, hay una lengua original, y hay una gente que la conoce, y hay traductores mejores que otros. Por eso es muy importante cuando uno, digamos, señala una bibliografía que ha leído, una referencia bibliográfica, decir no solo la obra, sino la obra traducida por quién, porque hay traducciones muy autorizadas, muy serias, y otras muy poco precisas, ¿no? Y eso genera muchísimos errores. Estamos en disciplina. Hay, digamos, el procedimiento científico de la elaboración teórica es muy importante en todas las disciplinas. No todas las disciplinas son
la física, pero incluso la filosofía en los aspectos, que no es una ciencia en el sentido de la física, ciencia formal cuando hablamos de lógica, pero no es ciencia, es disciplina normativa cuando hablamos de ética, pero fue física en su momento, y fue psicología, y fue antropología, y fue sociología. Ahora no, porque se han ido independizando la ciencia, pero que sepamos que a mí me preocupa mucho cuando tomamos a la ligera ciertas cuestiones. No está mal, no está mal. Pero si queremos basar nuestra formación, al principio nos puede llamar la atención, qué sé yo, ¿cómo se llamaba aquel, se hizo famoso? Porque ya me voy a acordar, todo el mundo lo ha leído. Yo no, porque no he tenido tiempo, ¿no? Como tengo otras cosas antes, pero no lo he leído. Pero hay ya de repente uno famoso sobre hablas, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, ya me voy a acordar. Es como yo digo, es como decir que yo baso mi pensamiento en el Claudio, iba a decir, en Coelho, el filósofo, aquí el escritor, el Coelho, el Jodorowsky, la psicomagia y estas cosas. Yo realmente, mi pensamiento depende de ahí, es tremendo. Entonces, no, hay una ciencia de base, hay una ciencia. Harari, ese bestseller. Sí, pues estará muy bien Harari, pero bueno, habría... hace un momento, no está mal, pero claro, si tú te has leído 2 libros, me parece bien, es encomiable, pues lee 3, lee 4, lee 5. Si quieres atreverte a teorizar y a soltar ocurrencias, suéltalas. Muchas veces yo he dicho, bueno, autodidacta o formación académica, ese sería otro tema. En cualquier caso, la filosofía, si no va dirigida, no es comprensible por gente que no ha estudiado filosofía, no sirve para nada. Muy bien. Muy bien. Entonces, la descolonización cultural, dice, significa repensar nuestra cultura, dignificarla y cambiar la cabeza porque tenemos una cabeza alienada. ¿En qué sentido? ¿Y que pensamos como europeos o norteamericanos? Descolonizar epistemológicamente, científicamente, tecnológicamente y culturalmente implica una auténtica revolución cultural. Bueno, habría que entrar a fondo, ¿no? En esto que significa esta revolución cultural. Una cosa que yo aclaré, no os confundáis. Europa no es Norteamérica, para nada. No, porque ahí nos meten a todos en el mismo saco. Esto es una cuestión ideológica. Esto es una cuestión ideológica. Esto es una cuestión de ocurrencia, es una cuestión de una especie de leyenda negra extraña. Entonces resulta que es lo mismo uno de Arizona que uno de Salamanca o de Burgos. Pues no, señor. Es muy distinto. Más, yo que he transitado no solo en América del Sur, sino parte de América del Norte, puedo decir que América del Norte es América igual que la del Sur. Es América. Y si vamos a lo que le llaman la América Profunda, ya quisiera esa América Profunda parecerse a alguna aldea de las que cita Silvia Rivera Cusicanqui. Pero nosotros no nos pueden equiparar, es una simplificación, equiparar el norte, se habla del norte opresor, Europa y América, pues no señor, bueno, ahí nos quedamos. Me encantaría, hay un mendocino que se llama Cheriotto, ¿no? Cheriotto, que fue alumno de Dussel, ese es un poco más joven que yo, 2 o 3 años, y también se fue a México y desarrolló una vertiente del pensamiento de la filosofía de la liberación, que en algunos sectores se llama de colonial, en una fuerte polémica con Dussel. Yo no lo había leído, los otros días he tenido la oportunidad, había leído cosas sueltas, he leído, si a alguien le interesa también lo puedo mandar, que va haciendo una crítica pormenorizada, no él no, un peruano que hace una tesis doctoral, un análisis pormenorizado de la crítica de Cheriotto a Dussel que me parece muy interesante. Un ejemplo. Estoy mencionando cosas con una tranquilidad. Vosotros me escucháis muy atentamente, pero son cosas muy comprometidas. Cheriotto acusa a ciertas, no Dussel, pero a ciertas vertientes del pensamiento decolonial de populismo. ¿Existe un populismo filosófico? Pues parece que sí, parece que sí. Y yo creo que la que me aclara a mí muchísimo es Silvia Rivera Cusicanqui.
Bueno. Yo he extractado pequeñas frases. Yo esto en algún momento, aunque sea haremos una sesión aparte, porque creo que es una gozada, ¿no? A ver, no sé, Aymara, perdóname mi pronunciación mal en Aymara. Significa lo abigarrado. ¿Qué es lo abigarrado? Lo abigarrado es para ella tal como se dan las cosas de la realidad boliviana de la que está hablando. Esa mezcla, a veces más que síntesis, ese entramado entre lo indígena y lo europeo. Bueno, esa es una distinción que hoy en día no me atrevo yo a expresarla porque tengo que profundizar más en ella. Ella habla de indianismo y de indigenismo. Y dice, y no puedo decir cuál de las dos, por eso no quiero meter la pata. Pero ella dice, no, perdona, es que el tema del indígena no es una cuestión que se deban monopolizar los estados. Es algo que va mucho más allá. Los estados rápidamente monopolizan, se declaran que son indigenistas o indianistas, se plantan cara a los supuestos opresores. Un momento. Y esto va a ser muy interesante. Para ella, eso abigarrado se puede desentrañar. Alguien sacó aquí, me parece, no sé si fue aquí o en el otro, que hablaban de tejer. Bueno, ella fue expulsada de la Universidad Boliviana, por cierto. Fue expulsada en la Universidad Boliviana. Pero no sé yo, pero no es precisamente, porque claro, esta mujer ha nacido, lo tengo aquí, voy a mandar la foto, nace en 1949. 1949. Y actualmente ella tiene, bueno, voy a repasar esto. Tenemos que producir pensamiento. Desde una mirada, para ella es muy importante la mirada. Muy importante la mirada. No solo se trata porque dice que integrar, no solo la mente, sino el cuerpo. Hay una expresión suya que va a aparecer aquí que dice, la mano sabe, la mano. Es que qué bonito, porque ya veremos lo que hacen estas comunidades de tejedoras. Ella llega a hablar en un momento dado de universidades populares, a las cuales yo aspiro. Esta es, seguramente me gustaría que de alguna manera conociera que se podrían hacer algunas cosas, o las tejedoras de la Universidad Popular, que aquí tejedoras, bordadoras, de todo un poco, ¿no? Ella dice que hay que admitir la permanente lucha en nuestra subjetividad entre lo indio y lo europeo. Hay una lucha permanente. Porque por otro lado hay un complejo de inferioridad, a veces hasta un odio, pero también hay una admiración. Y todo intelectual latinoamericano, el término que a mí no me gusta, el intelectual, que pueda, se viene a hacer un doctorado a Alemania o a Europa, y a ser posible a Alemania, ¿no? Depende de qué sea, porque España de alguna manera lo considera como término medio entre lo europeo y lo latinoamericano. Debemos, dice, descolonizar nuestras miradas. Es que ella habla de un proceso de descolonización mucho más profundo y mucho más difícil, pero también mucho más permanente. Descolonizar la mirada. En América Latina, aquí dice Abya Yala. Este es el nombre que recibe en esa lengua, en el Aymara, América Latina. Abya Yala, se llama así, de ahí viene. No se está en condiciones de hablar de pensamiento decolonial, ni postcolonial, dice ella, todavía, dice. Fijaos lo que dice. Voy a dejar titulares. Lo decolonial es una moda. Mientras sea una moda y algo superficial, de gente que incluso escribe cosas y da conferencias sobre esto, pero que no tenga sustancia, es un problema. Lo postcolonial, un deseo. No estamos en una etapa postcolonial. Y lo anticolonial, una lucha.
decolonial una moda, o colonial un deseo, ya quisiéramos, y lo anticolonial una lucha. Está en activo. Lo decolonial es una moda muy reciente que de algún modo usufructúa y reinterpreta esos procesos de lucha, pero creo que lo despolitiza, puesto que lo decolonial es un estado o una situación, pero no es una actividad. Lo decolonial, lo colonial, lo establecido, es una realidad, pero no es una actividad como tal. Ella le va a distinguir. Dice, llevo la lucha anticolonial a la práctica en los hechos. De algún modo deslegitimando todas las formas de cosificación y del uso ornamental de lo indígena que hace el Estado. Me estoy quedando sin batería. Si me lo... Esto tiene bastante largo. Gracias, porque si no... O sea, ella habla de la lucha... Ahí está. La lucha ornamental que hace el Estado de lo anticolonial. Claro, hay muchos gobiernos en nuestros países que a los estados se les llena la boca de que están luchando y que en realidad luego no cambian nada. Esta debe haber sido, tengo que saber más de esta señora, debe haber sido crítica con el poder político. Se trata de descolonizar la conciencia propia, dice Silvia Rivera, superar el oculocentrismo occidental, la mirada más que pensamiento eurocéntrico, el oculocentrismo, ver con la perspectiva colonial y convertir la mirada en parte de una experiencia completa, orgánica, que implique los otros sentidos, también como el olfato y el tacto. Aprender a realmente a utilizar, ella diría, todo nuestro cuerpo en esto. Lo chijí surge como una metáfora, los chijí o chillí, como lo queramos llamar, que indica una dualidad implícita y explica un tipo de mestizaje que reconoce la fuerza de su lado indígena y la potencia para poder equilibrarla con la fuerza de lo europeo. Lo europeo y lo indígena. Se propone convivir y habitar las contradicciones, dice ella. No es una lucha contra, es que asumir nuestra realidad mestiza, culturalmente hablando, y a ver qué va a decir. No negar una parte ni la otra, ni buscar una síntesis, sino admitir la permanente lucha en nuestra subjetividad entre lo indio y lo europeo. Este es el gran drama, ¿eh? Este es el gran drama. Yo he estado en Bolivia, que son la mayoría indígenas, donde yo he estado nunca de turista, siempre, por suerte, he estado invitado por gente de allí, viviendo con gente de allí, en actividades de allí. Y entonces me llamaba la atención que uno de mis anfitriones, que fue uno de los iniciadores del movimiento, digamos, minero, que fue importantísimo, con Evo Morales, él era Evo Morales, un segundo suyo. Bueno, pues me invita y hemos estado en muchas cosas. Pero, sin embargo, los hijos iban a colegios irlandeses vestidos con este uniforme algo verde, porque lo verde es muy de Irlanda y demás. Y entonces es muy difícil entender lo que cuesta realizar esta síntesis. No te tienes que avergonzar si te emocionas con el arte europeo o si vas a Florencia y te quedas pasmado por más boliviano y aymara o quechua o guaraní que sea. Pero al mismo tiempo no es ninguna cosa superior a la otra. Pero el problema es que lo tenemos metido dentro. Sería muy interesante, por favor, no lo voy a hacer, que alguien me preguntara en algún momento de mi vida, a ver, cómo interpreto mi propia historia personal. Porque desde luego yo soy tan latinoamericano como de origen, pero no tengo origen indígena.
pero soy muy latinoamericano. Mis antepasados por línea materna sobre todo están desde el 1500 y pico en la ciudad donde yo nací. Entonces, habría que ver cómo, ¿no? Cómo yo podría, no lo voy a hacer ahora porque tendría que ver cómo lo expreso. Pero yo me siento muy latinoamericano. Me siento, por supuesto, ya no de argentino, bueno, pues sí, los quiero, me gustan, tal, pero en Latinoamérica. Por una parte, esa es la patria grande de los latinoamericanos y también de los argentinos. Yo voy a una Argentina, yo luego me arriesgo que sé yo lo que piensen de mí. Mariana está más acostumbrada. La mujer, bueno, entonces luego voy a hablar de la mujer, porque esto te lo voy a mencionar. Dice, la mujer tejedora es una gran metáfora de la interculturalidad, porque ella ha formado unos espacios de resistencia que son tejedurías, tejen al estilo propio, ¿no? Y es muy interesante, todas las metáforas que dais. Dice, las mujeres siempre tejen relaciones con el otro. Aquí aparece el término otro del de eliminar. Yo decía, es la gran cuestión del otro. El otro, es que ahí hay todo un camino para nosotros, tenemos que estar en Bolivia. La valorización y la identificación y la dignificación del otro. En el concepto ese que es uno de los que plantea que fue Manuel Levina. Muchas veces para nosotros el inmigrante es invisible. Invisible. En el mejor de los casos no los agredimos, como puede pasar en algunos otros países, o incluso con algunos personajes inadaptados que pueden agredir a una persona en el metro por el mero hecho de tener otras características, ¿no? Pero son invisibles. Toda esta gente que nosotros estamos viviendo gracias a gente que está limpiando, organizando, levantando calles en Tres Cantos. ¿Por qué levantan tantas calles en Tres Cantos? Pero todos los que están ahí son inmigrantes, ¿no? Y son invisibles, forman parte como del paisaje, de la maquinaria, ¿no? Y entonces el otro como otro, tan digno y de igual a igual. Pero eso no es una cuestión intelectual, es una cuestión de actitudes. La mujer siempre teje relaciones con el otro, con lo otro, dice, no solo con el otro, sino con lo otro. Hay una capacidad de las mujeres de elaborar relaciones de interculturalidad a través del tejido. Es un reconocer también que el cuerpo tiene sus modos de conocimiento. Aquí en el colectivo decimos, en el colectivo que tiene, la mano sabe. La mano sabe. Esa mano que teje, que debe ser tan... Bueno, todos los que hacen cosas con las manos, eso sabe. Ahí está la inteligencia a flor de piel o de mano. La identidad es definida desde afuera. Otra cosa, que la identidad muchas veces es definida desde afuera y por eso la resistencia consiste en autodefinirse. Entonces son planteamientos externos o frases hechas. No, hay que autodefinirse. No nos pueden decir quiénes somos. O no les pueden decir quiénes. Ellos tienen que autodefinirse. El indianismo está atrapado. El indianismo, o sea, indigenismo, indianismo. Ahí veo que el indianismo es lo que no es tan bueno. El indianismo está atrapado en una vocación totalmente estadocéntrica y estadolátrica. El Estado ha copado esa concepción del indio y llamaría ella el indianismo. Está abocado a un discurso nacionalista de buscar un Estado aymara y una nación aymara, lo cual es una barbaridad a mi parecer. Ser un Estado aymara es una barbaridad para ellos. Entre otras cosas porque los aymara o los indios están repartidos en otros, como América Latina está tan troceada, están repartidos también en otros países. La realidad boliviana es una realidad abigarrada, con identidades muy confusas y mezcladas. ¿Sí, señor? Los países de América Latina, muchos de ellos están muy mezclados. No solo entre los habitantes originarios, sino también el modo como han asumido la inmigración europea y su vida en América. Está muy, muy. Yo acababa de decir que
que los descendientes de alemanes de Paraguay eran guaraní. Y ella habla de la micropolítica como espacio de resistencia y lucha. Es necesario crear pequeñas comunidades de afinidad y tejer redes. Pequeñas comunidades de afinidad, lo cual no es decir que pensemos igual, ni pensamiento único, sino de qué es la red, el diálogo. Nosotros podríamos ser, o somos, bueno, yo creo que somos, yo puedo, en mayor o menor medida, y depende de qué, una comunidad de afinidades. Porque lo que nos une en nuestro diálogo es esas afinidades, y porque nos damos cuenta que en ese diálogo estamos tejiendo, no físicamente, estamos tejiendo, pues una manera de pensar, una manera de relacionarnos. Muchos de vosotros me han dicho que la vida antes y después de la filosofía es diferente, no de Eduardo Agüero, sino la filosofía me ha cambiado la vida, me lo han dicho varias personas. Y me lo siguen diciendo. La macropolítica busca siempre un interlocutor en el Estado, como pone con mayúsculas, ya sea a favor o en contra. En cambio, la micropolítica está por debajo del radar de la política y trabaja sobre colectivos pequeños y acciones corporales que permiten que florezcan espacios de libertad. Por ejemplo, las reuniones nuestras, tanto de aquí como allá, en las que yo iba cuando iba a México y todo, son espacios de libertad. Aquí todos podemos expresarnos yo a veces he reaccionado, sobre todo cuando no hay una fundamentación de lo que se dice. Lanzar a la ligera ciertas cosas cuando la cosa es mucho más seria. Lo que se busca es articular el trabajo manual con el trabajo intelectual. Ellos, fijaos, estamos en una perspectiva, dentro de esa perspectiva de colonial, estamos en un tipo de propuesta que no es tanto análisis aparentemente teóricos, asumidos por los poderes políticos, sino es incorporar unas actitudes que es lo que verdaderamente puede producir el cambio individual, por supuesto, pero social. Yo creo, decía la vez pasada Luisa, me preguntaba, pero la filosofía es insignificante en todo lo que puede conseguir. ¿Cómo se consigue? Bueno, a ver, ya veremos, pero de luego si algo puede cambiar la sociedad, son estos espacios de libertad en donde tejemos ideas y tejemos actitudes e incluso tejemos afectos y amistades, llegado el caso. Y entonces, nosotros somos miembros pertenecemos a una comunidad que además es muy interesante porque es casi una experiencia de laboratorio. Tres Cantos es una ciudad pequeña, nosotros somos un grupo de filosofía abierto a todo el mundo gracias a la Universidad Popular que da visibilidad y nos pone el camino para que podamos desarrollarnos. Pues una cosa muy interesante. Muy, muy interesante. Claro que está la Universidad Autónoma de Complutense, que se estudia filosofía, se puede estudiar carrera, hay universidad para mayores, universidad seria, todo por supuesto, pero este grupo es bastante mezclado y muy transversal en muchos aspectos. Y esto es una de las tareas que se están haciendo. Yo me identifico mucho por eso ¿cómo es? Con lo que dice esta señora que he descubierto hace relativamente poco. Dice, lo que se busca, esto ya va en la línea de lo de ella, es articular el trabajo manual con el trabajo intelectual, producir pensamiento a partir de lo cotidiano, romper la barrera entre el trabajo manual e intelectual. Allí, en América Latina, se ha desarrollado, hay una élite, así como hay una élite económica y dominadora, hay una élite de intelectuales. Parece que ellos están por sobre la gente. Pues, como no integremos el mundo del trabajo manual, el trabajo real, con el mundo de la reflexión, tampoco llegaremos a ninguna parte. Por eso es importante abrir las puertas de los claustros y que la filosofía y el pensamiento salga a la calle para
para entrar en contacto con los que vienen de otros ámbitos, ¿no? En los años, por allá por el 68, obreros y estudiantes y cosas de estar adelante, las cuestiones, sí, no está mal, pero el estudiante no dejaba de ser un estudiante que admitía, que asumía una pose de obrero cuando no era obrero, y cuando era bastante privilegiado. De hecho, muchos de ellos, basta que crecieran unos años y se ubicaran, se colocaran, para que se olvidaran de aquellas manifestaciones y de aquellas cuestiones. Porque era una cuestión más de slogans, en el fondo, muy ideologizado. Y eso, lo ideologizado, sobre todo en ese ardor de la juventud, dura poco. No es que yo de joven pensaba y ahora pienso, no, perdona, los que ya tenemos bastantes años, hemos podido comprobar, o yo he podido comprobar, por ejemplo, yo me he mantenido, porque no era una ocurrencia. No es una ocurrencia. Su concepción de la micropolítica tiene en común con otras corrientes filosóficas actuales la disposición a actuar fuera de la academia, o sea, fuera de la universidad, ¿no? Porque la academia no puede darte todo y te aleja del pulso colectivo de lo que pasa en realidad, de las cosas que hace la gente. La idea es practicar la descolonización. Y eso no se dice, se hace. Y ahí se trata de decir que hay que actuar. Hay que hacerlo efectivo. Ya da muchas maneras, ¿no? Voy a ir terminando, voy a leer te lo leo para ir más rápido. Así nace lo que Cusicanqui llama espacios emancipatorios. Tejer un espacio de encuentro y de creatividad que permita a diferentes personas desarrollar su individualidad, pero a la vez latir con el pulso colectivo. Qué bonito. Latir con el mismo pulso. El deseo de saber, por ejemplo. El deseo de saber. Eso es un pulso que creo que nos late a todos juntos. El deseo de saber. El proceso descolonizador que se manifiesta en el Abud Yala, América Latina, presenta la misma dirección liberadora que los que acontecen en otros espacios culturales del mundo. Es que no es único de América Latina, es el mundo. En la Europa contemporánea tenemos que resaltar las propuestas de Marx, Darwin, Nietzsche, Freud y toda la crítica filosófica que se desarrolla a partir de ellos, incluido el abandono del academicismo y los movimientos de universidades populares libres. Feminismo, ecologismo, animalistas, derechos humanos, integración de los inmigrantes, no discriminaciones por razones de orientación sexual, etcétera, son signos comunes de los procesos emancipadores. Son comunes. O sea, no estamos metidos en una ocurrencia nuestra. Que al igual que en Latinoamérica, se dan también en España y en el continente europeo. En cualquier caso, la liberación de toda dominación siempre será falaz si no se sostiene con un esfuerzo personal, coherente, con una ascética personal por la libertad. Me gusta mucho la palabra ascética. Sobre todo porque a mí a veces nos cuestan algunas cuestiones que es un exceso de hedonismo, de cosas que no está mal, pero como uno es privilegiado, por lo cual no hay que sentirse culpable, eso por supuesto, el no consumismo, el no tal, es un proceso de personal que nunca es tarde por otra parte. Libertad respecto de las esclavitudes impuestas desde fuera y desde dentro de nosotros mismos. Esto es un tema muy clásico, ¿no? Paulo Freire, o sea, hay que liberarse del opresor que está en nosotros. Bueno, en conclusión, para poder realizar un análisis crítico neurocéntrico de la modernidad, debemos tener en cuenta de una manera insoslayable el pensamiento latinoamericano en sus diversos desarrollos. Esa era la propuesta que yo hacía y que nos quedamos cojos como siempre porque abrimos temas inmensos y que yo espero que
bueno, pero siempre vamos tratando. Algunos de vosotros yo sé que han continuado y que por un lado u otro tenemos charlas o hemos hablado, nos hemos encontrado, hemos leído, y volverá a aparecer. Pero yo recomiendo que, porque vamos a cambiar totalmente de tercio a la vuelta de las vacaciones, que los que no vendría mal a título individual profundizar en esta cuestión de la perspectiva decolonial o descolonial o de filosofía de la liberación de América Latina. Mirad, España tiene que estar muy orgullosa de aquel producto, de aquel resultado, de aquella campaña, ¿no? España, yo siempre he dicho en otros escritos que tengo, que debe jugar un papel fundamental en la política, la política internacional, como valedora, como mediadora, como potenciadora de la cultura latinoamericana, que por otra parte es heredera de la española, y además son muchísimos más que nosotros, los peninsulares, pero muchísimos más. Estamos hablando de no sé cuántos. ¿Os acordáis alguno, aquel programa que había que se llamaba 300 millones en la tele? Bueno, ahora creo que somos el doble. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en la política exterior española, pues el ejercer un liderazgo, sobre todo por nuestro papel y por nuestro pertenecer a una Unión Europea y porque España es un país que cada vez está siendo más respetado, sobre todo con cómo hemos salido de distintas coyunturas críticas en los últimos años. La solución española es muy valorada, pese a que se intente ir en contra, ¿no? Y entonces que en ese sentido, pues utilizando un símil muy desafortunado, pues la joya de la corona es América Latina. Muy desafortunado porque no es ni importante la joya ni la corona, pero fijaos cómo los anglosajones llevan esto muy a rajatabla, ¿no? Incluso han llorado de la muerte de la reina, no sé nada monárquico en Australia y en Canadá, porque al fin y al cabo son reinas virtualmente sobre esos países, ¿no? Entonces, luego ha habido en el siglo XX, con esto quiero terminar, porque ese flujo que ha visto, todos los exiliados de la dictadura franquista que fueron a América han sembrado y allí se han fecundado ideas y maneras de pensar y de sentir muy interesantes, pero al mismo muy interesantes, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, si yo hablo de Argentina, dada la dictadura argentina, tuvimos que irnos, unos a México, otros a Europa. También ha habido como una polinización de la cultura, ¿no? De aquellos que hemos llevado sin darnos cuenta nuestra manera de pensar y de sentir al otro lado del océano, ¿no? Entonces, esa cuestión de ida y vuelta. Mira, en Argentina, cuando yo vine a Europa, siendo muy joven, no se tenía ni idea de España, ni idea. Más era las creencias que los españoles eran cortos, tontos, que era un país. No tenía ni idea. Más en los chistes de españoles, que había montones, a mí no me gustaban. Cuando ya vivía aquí, volvía, no me gustaban, pero no porque no sea capaz de aguantar un chiste, sino porque eran injustos. Y yo muchas veces me acuerdo que decía, sí, no, si los listos sois vosotros, o sea, vosotros sois los listos. Fijaos el país que tenéis en comparación con el nuestro. Que hemos podido sobrevivir a una dictadura brutal, que hemos tenido una época, en la época de la República, un conjunto de intelectuales, de pensadores y de situaciones que se han conseguido impresionantes, que han sido exportadas. La misma Universidad Popular se intitula Carmen de Michelena, que tenía que ver con la institución libre de enseñanza, y con Giner de los Ríos, que eran unas propuestas muy interesantes. Por eso esta universidad es una universidad abierta y aquí se puede hablar de cualquier cosa. Y aquí hay espacio para todos. Entonces, bueno, nos hemos fecundado mutuamente, polinizado.
casi sin darnos cuenta, pero era necesario, así como las abejas que vuelan, nosotros ir de un lado para el otro. Y en este momento se han fortalecido unos lazos entre las dos, España y Latinoamérica, y la parte de América del Norte que está lleno de españoles también, vamos, de latinos, muy importante. Yo estoy esperanzado en todo lo que puede. Tenemos que mirar a ese otro que es América Latina, que a veces es el gran desconocido también para los españoles, porque os aseguro que nos podemos aprender mucho. Al menos tenemos la música, ¿no? Se ha muerto Pablo Milanés. Volvamos a escuchar esas canciones, son impresionantes, son nuestras también, son nuestras. O Mercedes Sosa, ¿no? Gracias a la vida, son nuestros. No recuerdo mal. Sosa, pero Sosa, pero Sabes que no le he oído Bueno, pues aquí voy a dejar. Si queréis comentar algo, vamos a terminar un poco antes, como habíamos dicho, pero bueno, quien dice un poco antes, María Luisa, un poquito después también. Pero... Bueno, preguntas, cuestiones. Sé que queda mucho, pero vamos a volver después de estas vacaciones, que yo me las tomo un poquito más largas que el resto porque soy muy mayor y necesito descanso un poco, ¿no? Yo te haría una pregunta nada más, tengo un montón. Me imagino. Pero la primera pregunta que yo haría a esta corriente de decolonización es por qué seguimos utilizando el término de indígena. ¿El término? Cuando indígenas no somos, no eran, somos nativos americanos, o somos nativos simplemente, somos pueblos originarios. ¿Por qué en esta corriente que pretende la decolonización seguimos utilizando un término que nos impusieron sin ningún fundamento? Porque no tiene fundamento. En su momento quizás lo tuvo, pero hoy no tiene vigencia eso. Sabemos que indios no somos. Indios están allá en la India. Nosotros somos americanos. Esta es la primera pregunta frente a un montón de cuestiones que yo me hago frente a esto, ¿no? Déjame que te responda. Esto, yo de alguna manera, hablamos así. Yo lo uso. Yo me acuerdo cuando estaba en Guatemala, me dicen ahí conocí a Rigoberta Menchú, me dice la chica, una chica, una profesora, aquí no digas eso, aquí hay que hablar de pueblos originarios. Bueno, perfecto. Pero vamos a ver, ya lo sé, pero nosotros, nosotros decimos el pueblo originarismo, decimos indigenismo, indianismo, nativismo, ¿cómo quieres poner? Es una cuestión de términos, efectivamente. Pero, bueno, algunos, la propia Rivera Cusicanqui es aymara y ella no tiene ningún problema porque como ya sabemos que no venimos de la India, pero no tiene problema. Pero bueno, si hay una cuestión de pueblos originarios, por ejemplo, esta señora, que es una señora mayor, me llama la atención que usa las X para poner, desde alumnos y alumnos, poner X, bueno, por ejemplo, yo en eso yo personalmente no me parece una bobada, directamente, y además no tiene futuro. Por ejemplo, pero eso no quita que esté estupendo este libro. Digo, por si alguien lo lee, que se va a llenar de X todo eso, que no es ni masculino ni femenino. Sí, es una observación. Yo procuraré moderarme, pero por ejemplo es como, yo no digo gente de color, hombres de color, pues negros, no sé, son negros. Ellos mismos se autodenominan negros también. Pero ¿Qué sé yo? Es un lío.
indígenas lo nombran para nombrar a la persona oriunda del lugar, creo yo. ¿Cómo? Sí, indígena no solo quiere decir de indios, ¿eh? Exacto. Probablemente ven, muy bien Luisa, no ven, pueda venir etimológicamente, pero indígena aquí te dicen de indígenas de aquí, quiere decir nativo. ¿Eh? Hay que buscar, mira, Pero te voy a encargar un trabajillo, Cristina, me haces el favor. Busca un poco las relaciones, los usos indígena, nativo, si es verdad lo que dice Luisa, que también, porque yo lo he oído, estos son indígenas, pero no lo dicen metafóricamente. Yo estoy en Burgos, en un pueblo de Burgos. A lo mejor ya indígena quiere decir nativo, también es sinónimo en algún contexto. No solo en el diccionario de la Real Academia, habría que ver en un Montero Moliner, por ejemplo, María Montero Moliner, un lenguaje de usos. Pero bueno, es correcto. Me gustaría que si me puedes aclarar algo, alguna cosilla. Y no, es que es una pregunta porque yo también la he notado que los mismos nativos la utilizan con absoluta normalidad. Y como también se utiliza el término aborigen, que para mí ese sí es una aberración porque aborigen es sin origen. Y entonces ahí sí me parece mucho más grave. Pero digo, en el camino de encontrar una propia identidad, tendríamos que empezarnos a llamar por lo que somos, por lo que realmente somos. ¿Qué somos? originaria de un lugar. ¿Qué somos? No, no, Espera. latinoamericanos, dices tú. No lo hemos definido porque siempre nos tacharon con ese nombre. No, bueno, pero no, bueno, muy bien. Pero, por favor, tanto Luisa como, si me podéis hacer llegar un pequeño, ahí lo tiene, Luisa está diciendo algo. A Luisa no la va a dejar callada. A ver, Luisa, di. El sentido, el término indígena del latín, Lo escucho. dentro y genus, nacido, se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita. Sí, lo dice, lo repito, el término, espera un poquito que tengo que cambiar porque me he quedado sin cámara y ahora esta es peor. Sí, léelo tú, ven para acá. En sentido amplio, el término indígena, del latín indígena nativo, de indu, dentro, y genus, nacido, se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita. Ya está. ¿Ves? Por ejemplo, lo que pasa es que como se parecen, a lo mejor hemos confundido indigenismo e indianismo, pero es verdad que quiere decir, gene viene de nacido, sí. Bueno, mira, qué interesante, gracias. Bueno, yo le doy las gracias porque la verdad que nunca tuve esa definición y realmente me ha llamado la atención. Es más, lo he leído hace mucho, de los dos términos, aborigen y de indígena, como relacionado nada más que con la India, Claro, por no, haber aquí, creído que se descubrían las Indias. claro, aquí, por ejemplo, lo que sí yo he escuchado estando en puertos de Burgos, no, estos son indígenas, o sea, que son propios de ese pueblo, sí lo he escuchado. Muy Bien, y la otra cuestión de esta decolonización, si bien es cierto que, como tú dices, no hay escritos, pero lo que a mí me ha llamado la atención y que lo descubrí ya visitando México, no lo descubrí por otro camino, porque nosotros acá, no sé si María Inés va a coincidir conmigo, pero nosotros pasamos por una admiración total por España en la época de estudiantes primarios y quizás parte del secundario, como la salvadora de estos pueblos bárbaros.
a un estado ya en la adultez de resistencia a todo lo que fue la conquista y colonización española, y no vivimos nunca una situación de análisis crítico como estamos haciendo ahora, en donde reconocemos los aspectos absolutamente positivos y los aspectos absolutamente negativos. Pero si bien es cierto que nosotros no tenemos escritos de nuestros pueblos originales, me parece que tampoco ha habido nunca un proceso de valorización de las culturas. Yo cuando visité el Museo Antropológico de la Ciudad de México, descubrí, por ejemplo, una alfarería que era similar a la de los griegos. O sea, era muy parecido a lo de los griegos. Y nunca en la bibliografía que había llegado a mis manos se había puesto esto de manifiesto, ni siquiera para hacer una comparación de lo que se hacía acá y de lo que se hacía allá. Los estudios de astrología, de astronomía que tienen los mayas son cuestiones maravillosas, y a nosotros eso nunca por lo menos en mi formación, yo nunca lo conocí, lo pude llegar a conocer recién cuando visité el lugar in situ, pero no lo conocí a través de libros ni de, a lo mejor, bueno, mi formación ha sido muy básica, pero realmente me llama la atención que en este proceso de decolonización no haya una fuerza que lleve a que todo esto se ponga en valor. No existe, por lo menos acá en la Sí Argentina. existe, el movimiento en México concretamente sí, el propio Dussel lo tiene clarísimo, sí. En México creo que sí, por lo que yo conversé hasta con los guías turísticos, cómo están interiorizados, pero eso no trasciende las esferas, digamos, acá, no sé, María Inés a lo mejor tiene otra visión, pero yo es la que yo tengo. A mí no me ha llegado, y si bien yo no me considero una intelectual de primer nivel, pero bueno, algunas lecturas y algunas cuestiones he hecho. Sí, María Inés, te doy la palabra a vos. Bueno, yo coincido con vos en cuanto a la formación, ¿no es cierto? Pero hubo algo que me llamó la atención cuando mi hijo hacía tercer año, donde se estudia América, historia en América, y la profesora cambió todo. Ella empezó con los habitantes primitivos nuestros. Después fue a la formación del territorio con todos los indígenas o nativos de la zona. Después, con las campañas, cómo se vivía. O sea, yo cuando mi hijo estudiaba, yo me puse al tanto. Y me gustó, porque en esa época ya tendría que haber sido otro tipo de historia de América, pero se empezó todo de acá. Pero eso fue el caso de una profesora que después, conversando con ella, me di cuenta que estaba bastante en contra de cómo se iba programando, y ella conversó con la directora, acá yo voy a cambiar así. Tan es así que esa película que se llama La Misión, creo que la vi más de 10 veces, porque le obligaba a los chicos a ver esa película y poder hablar sobre eso. Eso me pareció bien. Ahora, que eso se siga haciendo, la verdad que no sé. Y Eduardo, te quiero decir algo. Esto que yo estuve leyendo, ese librito que solamente tiene 19 páginas, me pareció, y ahí vi que sí, realmente está tu pensamiento. Me gustó muchísimo, aunque creo que todavía falta mucho, porque ahí vos estás hablando... Es un artículo que te mandé que es la base de este otro librito. Perfecto. Sí. Bueno, pero claro, después otra cosa que me llamó la atención, que siempre, y me dolió un poco, cuando llegó los 500 años, que hace 530 años,
hubo una revolución acá en la Argentina. Entonces, en vez de acercarnos los pueblos, fue una explosión en contra de España. O sea, condenar a España. Pasamos de un punto a otro. Sí. Bueno, entonces, a mí en ese sentido me dolió muchísimo, porque pienso que nosotros, yo agradezco, somos lo que parte de España hizo acá. Somos eso, además de ser, ¿no es cierto?, parte de otra inmigración. Pero, no sé, esa parte cuando se peleó tanto contra España, porque España saqueó, porque, bueno, toda esa parte seguramente nos falta leer. Todo ese comportamiento que hubo, esas pequeñas guerras, esos intereses mezquinos que hubo, posiblemente todo eso nos falta leer. A ver. Otra cosa, Eduardo, te quiero decir, nosotros, por ejemplo, esto de usar el término nativo, indígena, no. Acá sí, acá hay un término que se usa mucho cuando hablamos de los pueblos originarios. ¿Y a dónde vamos? A los nativos de Formosa, los nativos del Chaco, que sí continúan con las tradiciones. Sí continúan las tradiciones. Y a veces a nosotros nos llama muchísimo la atención y decimos, ¿cómo puede ser que vivan en el monte, sin agua, sin camino? ¿Cómo a ellos no se les da por copiar? Y a veces cuando escucho que dicen, llegó el doctor, llegaron las enfermeras, o los mismos caciques fueron a pedir tantas veces que llegue el agua, yo digo, ¿cómo no se dan cuenta que lo primero que hay que llevarle a esa gente que está pidiendo agua, camino, escuelas? Es una gran deuda que tiene la Argentina con los pueblos primitivos. Los Sí, originales. a ver, voy a ir cerrando, voy a responder y lo dejamos abierto. Primero, México, por poner un ejemplo, pero también Perú y Bolivia, son protagonistas directos y descendientes directos de ese proceso colonizador que en una buena medida fue negativo, fue negativo, pero, a ver, negativo, donde ha habido de todo. Habría que ver, bueno, pero Argentina incluso hereda ideológicamente ese odio contra España, contra pueblo originario que no tenía. Eso es lo primero. Los pueblos, aquellas tribus que dicen, sí, en el norte argentino un poquito, Mendoza, los Huarpes y todo esto, vivían en la edad de piedra. No había, ¿por qué, digamos, no hay de una cultura? Nosotros en todo caso podemos apuntar, ¿no? Hablamos con argentinos, a la cultura incaica, porque éramos el último bastión del imperio incaico, apuntarnos. No digan, pero de los aztecas y todo esto, no nos llegaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es lo primero. En Argentina los pueblos eran muy primitivos, como no hay restos prácticamente arqueológicos, no hay, puede haber, no hay. No hay, como puede haber en México, en Centroamérica, en Perú. Eso es muy importante tener en cuenta. Y por otra parte... ¿Sabes lo que hay, Eduardo? Restos de tejeduría, de cestas, la cesta que usan... Y alguna momia encontrada en los Andes metida en un canasto, vale. Pero eso ya era el camino incaico. No olvidemos que el camino del Inca llega hasta Mendoza y más allá. Por Uspallata está el camino del Inca. Por otra parte, aquellos indígenas, que concretamente en el sur, araucanos, mapuches, en Argentina se produjo en Argentina, no en la colonia, un genocidio tipo el de General Custer en Estados Unidos con el famoso General Roca, que fue presidente. Exactamente. Y los masacraron, una masacre, la que llamaba la conquista del desierto, una masacre por parte de los argentinos. General Roca. Y luego, el último malón es cuando se llama el ataque de los indígenas. El último malón en Argentina se produjo en el norte en el 1930 y tanto, en el norte. Y también los masacraron. También los masacraron. Y no digamos los que murieron en la guerra de la Triple Alianza Argentina. Alianza en Paraguay. Mataron a todos los varones de guaraní, a todos. Era
para los que aquí podemos un seminario. Argentina, Brasil Brasil, y Bolivia, ¿no? no, Paraguay, Paraguay. Contra Paraguay. No, 3 contra. Era Brasil, Argentina, Uruguay, Brasil, Uruguay Brasil y Bolivia. contra Contra Paraguay. Si cada uno se llevó un pedazo, esa Argentina. Solamente pensad una alianza en el siglo XX, Argentina y Brasil, más otra potencia por ahí contra Paraguay. Bueno, esas cosas pasan y ahí mataron a todos directamente. Mataron a todos. Esto queda en el aire, la postergación y la miseria de los latinoamericanos, sobre todo la mayoría son indígenas, existe y de una manera escandalosa. Pero no sé si hay una relación directa con la colonización o con el hacer, el actuar de los caciques, de las oligarquías y de los terratenientes latinoamericanos, descendientes de españoles o no, o de alemanes o mestizos, que sojuzgaron y explotaron a la población. Sobre todo la explotación inglesa, ¿no? De manera indirecta con sus testaferros. Aquí lo dejamos, esto con los latinos, sí. Perdón. Sí, no, vente aquí, vente para acá. Porque es que no lo oímos ninguno. Que la reverberación es muy... Sí, sí. Bueno, que no quiero intervenir mucho. Pero No, sí, algo además nos vamos a ir ya pronto. Ya. Algo que tengo un poco duda. En el libro que nos dijiste que leyéramos sobre la decolonización, en un primer apartado hablas de la utopía europea en América, que me pareció interesantísimo porque es lo que el hombre, como conocimiento de su medio, lleva a América. Claro, si nos vamos a los griegos, el hombre racionaliza su mundo, si no, no lo conoce, ¿no? Partimos de eso, ¿no? Entonces, si el hombre era europeo o español y fue a descubrir, que luego no sé por qué eso no está en boga hoy día, tiene que llevar sus conocimientos, no puede coger otros conocimientos que no sabe, que son los que encuentra en América. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la utopía es de ver en ese nuevo mundo algo que ellos conocían en Europa, ¿no? Esa es la utopía. O de transmitir... Sí, no, y sobre todo, era realmente, algunos, en la mentalidad de algunos de estos, sobre todo misioneros, era un poco fundar una sociedad pura, limpia, sin colaboradores, las reducciones jesuíticas. Yo te recomiendo leer sobre las reducciones jesuíticas, ¿no? Entonces, de hecho, porque para ellos la Europa y España era fuente de pecado, de barbaridades. Cuando en las reducciones iba un europeo, la San Ignacio, en las ruinas que hay en toda la... Te refieres a las misiones de los jesuitas en América. En Argentina se llaman reducciones y también son misiones, efectivamente. Ahí está sembrado todo el litoral hasta Paraguay. De hecho, la misión está localizada en Paraguay. Perdón, en la zona de Paraguay, pero en Argentina, todo el litoral. Entonces, esta gente eran jesuitas, Y ellos, hay una filosofía imperante, que es del filósofo Francisco Suárez, digamos que filosóficamente es una rama del tomismo, el suarecianismo, que además... herederos de Santo Tomás, que era un interesantísimo, un filósofo avanzado, que de hecho tuvo muchos problemas, y los suarecianos también tuvieron muchos problemas, y los jesuitas luego tuvieron muchos problemas, en donde esas reducciones se llaman emisiones, eran ciudades totalmente autónomas, pero autónomas, no reconocían a nadie, ni siquiera al rey de España. Y si iba un europeo, un español, iba de paso, lo admitían, lo dejaban dormir esa noche, que sus animales descansaran, vitualla y seguir adelante. Porque consideraban no solo que traían enfermedades, vicios, sino que además contaminaban culturalmente. Y así funcionaban durante muchísimos años. Estas existen, se pueden ver. Por ejemplo, viviendas unifamiliares de piedra, perfectamente construidas, en un lugar donde no había piedra, a ver de dónde las traían.
comedores comunitarios y talleres comunitarios y cocina y escuela, había de todo. Y tenían un retén, tenían un grupo armado, digamos, una especie de policía, que era el que controlaba sobre todo cuando pasaban los extranjeros, que adiós y muy buenas y adiós. Y entonces, realmente esa utopía, la utopía que ya viene desde los clásicos, ¿no? Entonces era una magnífica oportunidad. Y luego otra cosa que veo por las clases que he estado asistiendo es que en Latinoamérica sigue habiendo, digamos, la dicotomía entre las dos aguas. El pertenecer o haber tenido relación con España y ahora el rechazo completamente, ¿no? Eso yo no lo entiendo hoy día, hablando del 2022. ¿Por qué no lo entiendo? Por esa dicotomía que hay, por el nadar entre dos aguas. Por un lado rechazan, pero por otro lado mandan a sus nenes a estudiar a Oxford, a estudiar a Madrid, a estudiar a Salamanca, tanto norteamericanos como latinoamericanos. Entonces, si estáis rechazando, ¿por qué seguís mandando y tener el contacto de Latinoamérica con España? Y yo ahí veo una cosa, y es que no hay esa historia ni esa perspectiva que tenemos nosotros, por ejemplo, con el mundo musulmán o el mundo romano. Es decir, ellos fueron también colonizadores de alguna manera de la península ibérica, pero hoy día vamos a Medina Zahara, que está en Córdoba, Andalucía, y vemos que allí hay unos vestigios musulmanes estupendísimos, como en Córdoba, con esa mezquita y esa integración entre mezquita y catedral. O vemos de los romanos esa cantidad de calzadas estupendísimas que seguimos teniendo en la Hispania romana y los acueductos, por ejemplo el de Segovia, que fueron ingenierías increíbles y que podemos ver que también estuvimos colonizados y explotados, pero de alguna manera ha predominado la cultura, la historia y esa perspectiva lejana que tenemos. Quizá eso también necesita. Bueno, no, ahí se produce un mestizaje, pero se aplica perfectamente, perfectamente. Somos eso, mira, este libro entonces, es muy esclarecedor, yo no lo he terminado de leer. Somos una amalgama de cosas. Entonces, no sacamos nada con reprochar. No, se puede, porque ojo, hay una cosa que no olvidemos que en España es muy importante, memoria histórica. No, la memoria histórica un ejercicio de memoria histórica hay que hacerlo, bien, pero no de una manera tendenciosa, digamos, manipulada por los estados con manera de controlar también, otro tipo de colonización. Y luego el caso de Argentina es aparte, porque ¿dónde...? Es aparte. Mira, aquí tengo representantes que vienen, tú debes ser de húngaros, por otro lado de alemanes, ¿cómo es? Cristina es alemana, ¿no? De línea materna, ellos creo, o sea, a ver, ¿dónde están? Mira, argentinos por otra parte, aquí tenéis uno. No, bromeo. Yo soy alemana por línea paterna y criolla italiana por línea materna. Pues yo soy un espécimen donde yo nací en la ciudad que fundaron mis antepasados en el 1561. Me pueden achacar, no por eso no defiendo nada, sino simplemente que si hay un criollo, como se llama en Argentina, pues aquí tenéis un criollo. Y yo también. Mi abuela materna es descendiente de los que llegaron en 1560 o 61. Pues ¿cómo se llama? ¿Qué apellido? Gómez Coronel. Bueno, lo vamos a buscar. Los míos son Moyano Cornejo, que viene por Chile, Pedro Moyano Cornejo en la expedición de Pedro del Castillo. No, lo que pasa es que mi abuela materna era porteña, era de las cercanías de La Plata. Bueno, ¿ves? No, que esto, yo aquí, entonces, en Argentina no había... El problema de la Argentina es que tiene una... A ver, la sociedad argentina, el inicio de la sociedad argentina independiente a partir del siglo XIX, es de una admiración extraordinaria por Francia. Francia es el símbolo de la perfección.
Claro, claro. De hecho, las dos ciudades más importantes del país, Rosario y Buenos Aires, desde la arquitectura Sí, sí, vemos la presencia del Buenos Aires grupo es trans. París, sí. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, y nos despedimos. ¿Por qué? No, pero los que mandan a estudiar a los chicos aquí no son los indígenas, son aquellas élites, ¿no? Hay una canción de Es la clase hegemónica. la canción hegemonía, una canción de Víctor Jara muy bonita. Los niños, los chicos del barrio alto, que búscanla en Spotify, donde hablan, los que hablan inglés son rubios de ojos azules y los otros. Hay esa diferencia, bueno. Hay mucho esto. Aquí nos tenemos que quedar pero seguiremos, que si nos quedáis con ganas mejor, porque vamos la próxima vez más a mí me todavía. gustaría aclarar más cosas. Hombre, claro. La decolonización. Bueno. Y sobre todo, centrarlo más. Porque Bueno. parece que hemos ido en paseo y no hemos centrado... No, es que no hay, efectivamente, pero aterrizar muy poco, porque tampoco tenemos tiempo. De todas maneras, si quieres ahí en el grupo ese de WhatsApp, yo he dividido uno que se llama anuncios, que no se puede escribir. Pon cosas. Los de América ponen cosas, ¿eh? Los de América ponen cosas, alguien los lee luego. Bueno, gracias. Sí, pero ¿qué quiere decir para saludar? Porque nos vamos, María Inés. No, yo le quería decir a la chica que está hablando que yo no soy de las personas que hago esa división entre España. Yo acepto todo, porque soy parte de todo eso, aun cuando no soy ni azteca ni soy incaica, pero todo eso a mí me enriquece muchísimo. Soy... Un poco toda eres, ¿no? Así como Huarpe, Cristina, o de Mendoza. Claro. Un poco toda. Bueno, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Cristina y a todos los españoles que están ahí con Eduardo. Muchas gracias y hasta febrero. Muchas gracias. Hasta febrero no lo vamos a ver en diciembre, que el próximo año venga bendecido de un poco de paz y salud para todos.